Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son eternas, Señor. Gracias porque ellas se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nuestras vidas. No solo la gracia que nos salva, porque es este regalo tuyo, Señor, de haberse entregado por nosotros y darnos, Señor, la salvación totalmente por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, sino también, Señor, la gracia que nos sostiene cada día. La gracia que tienes, Señor, preparada para tus hijos y la que nos sostiene, la que nos da un nuevo aliento, la que tiene preparado, Señor, lo que es necesario para que cumplamos tu propósito en nuestras vidas en esta tierra, la que necesitamos, Señor, para cada día estar en tu presencia. Señor, gracias por tu gracia. Te alabamos, Señor, y en este momento también necesitamos tu gracia para que podamos tener más claridad, tener más entendimiento sobre tu palabra, para que podamos conocer mejor, Señor, conocerte mejor a ti y conocernos mejor a nosotros, Señor, y también conocer como lo que estamos compartiendo estos días, Señor, cómo podemos tomar decisiones según tu voluntad, Señor. ¿Cómo podemos discernir cuál es tu voluntad para tomar decisiones conforme a tu voluntad? Pedimos, Señor, alumbra nuestros ojos. Danos oídos que oyen tu voz. Danos ojos que ven, Señor. Hace saltar, Señor. Haznos ver cosas que no veíamos antes en tu palabra. Haznos tener un nuevo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, y las cosas que ya lo teníamos, pero lo habíamos dejado como olvidados, como estábamos despistados en ello. Señor, ayúdanos en esta mañana a volver, Señor, a volver a coger aquí los toros, Señor, a coger por los cuernos, ¿no? Nuestra responsabilidad delante de ti y decir, Señor, heme aquí. Ayúdame a mí, pero yo quiero esforzarme. Quiero, Señor, esforzarme como dice tu palabra, Señor, porque tú estás conmigo. Y en el nombre de Jesucristo clamamos, Señor, porque te necesitamos. Amén. Amén. Quería empezar hoy contando una historia para que nos hagamos memoria de lo que vimos la semana pasada, que es una hermana estaba yendo a un culto, ¿vale? Y ella, bueno, estaba repasando en su mente cómo estaba su situación financiera y sabe que en aquel culto iban a tener un momento de diezmos y ofrendas, pero ella estaba diciendo, Señor, tú sabes la situación que estoy pasando ahora, ya he entregado mi diezmo, unas ofrendas, pero en este culto no puedo entregar nada, las cuentas que tengo un límite, si entrego una ofrenda tendré que dejar de pagar algo, entonces, Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Y así habló con Dios, ¿no? Algo normal, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando llegó allí, llegó el momento de las ofrendas, el pastor trajo una necesidad especial aquel día y dijo, hoy tendremos una ofrenda especial, ¿no? Y él dijo, los que van a pasar a recoger la ofrenda son los líderes de grupos pequeños. Era una iglesia que tenían grupos en hogares y cada grupo de hogar tenía un líder para así tener una mayor conexión, ¿no? Y acercamiento con las personas, porque era una iglesia muy grande. Entonces, cuando el pastor estaba presentando, la hermana tenía, claro, yo no voy a entregar la ofrenda, ya he orado, ya he hablado con el Señor sabe que no puedo, me gustaría entregar algo hoy, pero no puedo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegó, se estaba acercando el líder del grupo pequeño, la hermana entonces cogió su billetera, puso una ofrenda y la entregó en las manos de su grupo de líder pequeño. ¿Qué pasó aquí? ¿Ella tuvo una actitud piadosa o no? De manera externa, si miramos a una persona entregando una ofrenda y hay una necesidad, decimos, mira qué corazón generoso tiene esta hermana, ¿no? Qué corazón generoso tiene este hermano que está entregando esta ofrenda. Pero en realidad, ella no dio por generosidad. Ella dio por egoísmo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que movió su corazón? Fue no querer quedarse avergonzada delante de su líder de grupo pequeño.
Fue querer guardar su imagen delante de su líder de grupo pequeño, de que ella sí es una persona generosa, ella sí es una persona que da. Aunque ella había propuesto en su corazón que aquel día no iba a dar porque no podía. Entonces hubo un amor más grande en ella, ¿no? Que fue el amor por su imagen, que fue lo que la movió. No dio por compasión, no dio porque miró la necesidad y dijo, Señor, me quedo, no sé, algunos días haciendo ayuno, no voy a comer para poder dar. No, fue, voy a guardar mi imagen porque quiero que se me vea como una persona generosa, ¿no? Entonces, fijaros cómo una acción piadosa puede dejar de serlo dependiendo de la intención de nuestro corazón. Ella externamente se la veía como una persona generosa, pero ya vimos, ¿no? En realidad tuvo una actitud egoísta. Me defiendo lo mío, ¿no? Con eso vimos la semana pasada que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Es muy importante para nosotros como hijos de Dios, para que podamos crecer espiritualmente, seguir creciendo, hacernos la pregunta de ¿por qué hago lo que hago? ¿Y por qué no hago lo que no hago? Es muy importante. ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿Cuál es la intención que me mueve a la hora de hacer esto? Incluso lo más simple, ¿no? Lo más simple de cada día, ¿no? En esta mañana David compartía en el estudio bíblico sobre tener un diario e ir apuntando las cosas que el Señor te va hablando, mostrando, cosas que pasaron en tu día, ¿no? No hace falta hacer un testamento cada vez, ¿no? Pero simplemente decir, mira, hoy he leído este versículo y el Señor me mostró algo, me hizo ver algo, me hizo recordar algo simple. Y claro, incluso en esto, que es algo tan simple, ¿no? Como orar cada día, hacer un devocional, decir, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la intención de mi corazón, Señor? ¿Estoy haciendo algo porque quiero allí que tú me bendigas haciendo un cambio? Yo te doy esto, pero Dios, tú me das lo que yo quiero. ¿O estoy haciendo porque quiero cumplir? Decir, mira, si algún hermano me pregunta, ya tendré hecho, ya él va a ver que yo soy una persona, ¿no? Lo hacemos porque queremos marcar el checklist del día, decir, mira, para estar bien con Dios voy a hacer esto. Entonces ya estoy en paz con Dios porque cumplí lo que tenía, ¿no? O lo hacemos porque queremos conocer más a nuestro amado. Porque queremos acercarnos a Él y sabemos que su palabra es la revelación de quién es Él. Y anhelamos conocerle a Él. Y conocemos nuestro corazón también. Sabemos que nuestro corazón es malo. Y necesitamos estar siendo lavados por su palabra para que Él vaya quebrantando nuestro corazón y nos vaya transformando para que seamos a la imagen de Cristo. ¿Me entendéis? Entonces, incluso algo tan simple como hacer un devocional o orar, podríamos preguntarnos, ¿por qué ahora estoy orando? ¿Por qué paro para orar? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Y es importante pensar en esto porque el Evangelio no es un Dios que cambia las actitudes externas de las personas. El Evangelio es un mensaje que cambia la intención del corazón, cambia lo profundo del corazón, nos da una nueva vida, una nueva criatura es lo que llama. Entonces Dios no te llama a hacer cosas para que quede una apariencia de bondad, sino que Él cambia la intención de tu corazón para que cuando tú hagas algo, sea algo puro. Yo doy porque en mi corazón Dios ha puesto el anhelo de bendecir, aunque no tenga nada a cambio, aunque no reciba nada a cambio. Es la única manera en que podemos de verdad amar incluso a nuestros enemigos. Es esto lo que Él espera de nosotros. Y, amados, yo creo que lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacer con que los mandamientos que Él tiene para nosotros dejen de ser una carga, porque miramos a los mandamientos como que algo pesado que tengo que hacer, para ser un deleite para nosotros. ¿Sabe aquello que dice, medito en tu ley
día y noche porque es mi delicia. Es mirar los mandamientos de Dios, mirar la voluntad de Dios para nuestras vidas como nuestra delicia, como algo que anhelamos, amamos de verdad. Es esto lo que el Señor quiere. Entonces uno ya no lee la Biblia en casa para que pueda decir a uno qué está haciendo, sino porque disfruta de una manera profunda en leer la palabra del Señor y aprender del Señor. Uno ya no evangeliza porque está queriendo contabilizar cuántas personas, no, a ver si soy un buen creyente, a ver cuántas personas yo he evangelizado esta semana, sino para decir, Señor, el amor que derramaste sobre mi vida, yo tengo que compartir. Entonces, la iglesia que evangeliza es una iglesia que ama. La iglesia que ama a Cristo, habla de Cristo. Entonces no es aquello, vamos a esperar que el pastor haga un evento evangelístico donde todos vamos a la plaza para poder hablar de Cristo. Entonces allí, en aquel día, todos entrenamos y hacemos todo lo que sea para aprender cómo evangelizar. Y vamos allí y evangelizamos. Y luego todos los demás días del año, ¿qué hacemos? Entonces, si amamos a Cristo, donde quiera que vayamos, hablaremos de Cristo porque es el amor de nuestra alma. Es nuestro amado. Luego después vimos 3 razones, ¿no?, por las cuales deberíamos tomar decisiones según la voluntad de Dios. ¿Qué fue? En primer lugar, porque esto es lo normal, lo natural de los hijos de Dios, ¿no? Tomar decisiones según la voluntad de Dios es lo natural para los que son hijos de Dios. Lo segundo es porque eso es bueno. Vimos cómo es bueno poder hacer la voluntad de Dios. Y también vimos que porque es lo justo, porque Dios se lo merece. Porque Él es digno de que vivamos conforme a su voluntad. Hay algo que queda muy confuso, ¿no? Y hoy vamos a hablar, el título de la predicación de hoy es La confusión evangélica, ¿vale? Y algo que queda muy confuso, y también es porque es algo que no es tan simple, ¿no?, de entender, es cuando hablamos sobre la soberanía de Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y cómo interpretamos este plan, cómo interpretamos el hecho de que Dios sea soberano y cómo encajamos esto para buscar su voluntad para nuestras vidas, ¿no? Entonces, mi deseo en esta mañana sobre esta predicación, ¿no?, es que si aún no tienes una relación personal con Cristo, si aún no tienes una relación cercana al Señor, si tu relación con Dios es una relación lejana, que el Espíritu Santo abra tus ojos en esta mañana para que veas la belleza de Cristo, para que veas la belleza del plan que Dios tiene para tu vida y que tú te rindas a Él, que te arrepientas. Pero si tú ya tienes esta relación con Cristo, yo oro para que el Espíritu Santo de Dios te alumbre y que seas librado de estas confusiones que hay y que a veces te estorban a la hora de conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, lo primero que quería ver con vosotros es que Dios tiene una voluntad en la tierra, ¿no? Vamos a decir de esta manera. Y para esto vamos a leer Romanos 8, 28 a 30, ¿vale? Romanos 8, 28 a 30. Es un texto muy conocido. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí podemos ver que Dios tiene un plan, ¿no? Dios tiene un plan para nosotros. Y vamos a mirar un poquito, ¿no?, sobre este plan. Ahora, ¿por qué he elegido, ¿no?, este texto para que pudiésemos pensar en ello? Porque
hay una manera de hablar como cristianos, como evangélicos, que trae confusión. ¿Por qué? Existe una frase que solemos hablar, ¿no? Cuando una persona viene y nos cuenta una tristeza, un dolor, una lucha que está pasando, nosotros decimos, ¿no? Solemos decir, el Señor tiene grandes cosas para ti, hermano. ¡Ánimo! ¿Sí o no? Decimos, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, un maravilloso plan para ti. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando lo hacemos? Queremos consolar a nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando la persona dice esto, está buscando animar y consolar a la persona en la situación de tristeza que ella está pasando, en la decepción que ella está pasando en su vida, apelando para el cuidado de Dios sobre su vida. Entonces, el mensaje que uno quiere transmitir cuando habla esto, que el Señor tiene grandes cosas para ti, el Señor tiene un maravilloso plan para tu vida, el mensaje que queremos decir es que algo mejor Dios te dará de lo que perdiste. ¿Sí? Queremos transmitir esto. Algo mejor Dios tiene preparado para ti. Entonces hablamos del futuro, pero como, ¿no? De manera positiva, de manera agradable, para dar ánimo. Puede ser una pérdida de trabajo, ¿no? Una persona perdió su trabajo, se quedó sin trabajo, queda un poco desesperada sin saber qué hacer. Tú dices, no, hermano, Dios tiene grandes cosas para ti, no te preocupes, ¿no? O el Señor tiene un maravilloso plan para tu vida, ¿no? Descansa en Él. O si no, una persona, ¿no? Con una desilusión amorosa, estaba ahí como que comprometido, ¿no? O prometido para casarse y de repente todo se pierde y se queda con el corazón totalmente destrozado y uno viene, ¿no? Y quiere consolar y dice, no, el Señor tiene grandes cosas para tu vida, el Señor tiene un maravilloso plan para ti, ¿no? Está bien la intención de querer consolar a nuestros hermanos, pero estas frases son muy y demasiado genéricas y lo que transmite a nosotros es que Dios tiene un plan oculto y nadie sabe dónde está, cuál es este plan. Y entonces con este plan oculto que está escondido, entonces en esto te puedes descansar. Ahora, ¿qué plan es este? Es casi como si fuese un plan específico, ¿no? Incluso hay personas que dicen, no, con el área sentimental, ¿no? Dicen, no, Dios tiene una persona precisa para ti entre todos los de la faz de la tierra. ¿No? Y claro, entonces yo pienso, la persona piensa entre 7 millones de personas y piensa, ¿dónde estará aquel o aquella que Dios tiene para mí? Entonces ves que la suposición que está por detrás de estos mensajes que no nos damos cuenta es que es posible conocer un mapa espiritual de Dios. Es como si Dios fuese a abrir los sellos para nosotros y nos fuese a mostrar un guión que Él tiene preparado específico para tu vida en aquella área específica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Ya que la Biblia no habla de aspectos específicos de la vida de cada uno, ¿no? Entonces uno piensa, deben de haber otras maneras para descubrirlo. Es decir, se nos queda un mensaje en el corazón de que la Biblia no es suficiente para que podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino que yo necesito algo externo a la Biblia para poder conocer la voluntad de Dios. Ahora, antes de profundizar un poco en esto, quería volver a leer los versículos que hemos leído y que veamos que Dios sí tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y este sí es un plan de verdad, no es este como que queda ofuscado allí, como escondido. No, es un plan que Él dejó muy claro en su palabra. Dios realmente tiene un maravilloso plan, ¿no? Para ti, para mí, para todo aquel que entregó su vida a Cristo. Es el primer propósito de este plan, es un plan de redención. Porque el texto que hemos leído, ¿no? Dice, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, mirad la voluntad de Dios para tu vida. Está muy claro aquí. La primera
voluntad, ¿no?, que se expresa aquí es un plan de redención. El Señor quiere llevar una persona y nos saca del reino de las tinieblas, dice la palabra, nos pone a su reino de luz, pero no para que uno esté allí bailando, ¿no? Y simplemente como hemos cantado en esta mañana, ¿no? Ahora puedo danzar, puedo gritar, qué libre soy. No, esto no es el fin, no es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es cambiar, transformar tu corazón, romper la dureza de nuestros corazones, poner en nosotros el temor del Señor para que guardemos, y como dijo Dani en esta mañana, no simplemente almacenar los mandamientos de Dios, sino que los guardemos, los pongamos en práctica. Entonces, este es el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas, transformarnos, hacernos a la imagen de su Hijo. Qué tremendo, hermanos. Es que Cristo es perfecto. Imagínate que Dios, a partir del momento que estás en una relación con Él, que naciste de nuevo, Él está transformando tu vida. Poco a poco. Este es su objetivo. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida, todo lo que Él permite que pase en ti, está trabajando y obrando para este fin, para esta voluntad de Dios. Ahora, no solo es un plan de redención, sino es un plan que te transmite seguridad. Yo podría leer un montón de otros versículos que hablan de la seguridad que el Señor nos da de salvación. Es decir, el Señor no quiere que tú vivas como hijo de Dios pensando, ¿será que mañana perderé la salvación? ¿Será que hoy perderé la salvación? No, Él te transmite la seguridad de que si tú estás cogido de sus manos, si tú estás rendido a sus pies, no hay maneras de que de repente vino un viento y se te le llevó, porque la palabra no dice esto, dice que es una seguridad firme de que Él guarda nuestra salvación. Y fíjate en los verbos del versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y los que justificó, al final dice, glorificó. ¿Cuál es el tiempo de los verbos aquí? Pasado. Pasado. Ahora uno piensa, a ver, ¿quién aquí ya está glorificado? ¿Quién aquí ya está lleno de gloria? Ninguno de nosotros, ¿no? Pero el Señor habla todo en verbo pasado para transmitirnos esta idea de que este es su plan. Entonces, Él ya lo tiene por hecho. Descansa en Él y entiende que mientras estés cogido de su mano, rendido a sus pies, ahí es donde el Señor te tendrá, cogido en sus brazos. Qué tremendo, hermanos. Entonces, el plan del Señor, la voluntad de Dios para ti y para mí, es hacernos a la imagen de Cristo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como esto, podríamos leer muchísimos otros versículos que hablan de esto. Entonces, necesitaríamos o deberíamos alegrarnos, gozarnos cada mañana con este plan maravilloso de Dios, o este maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la triste noticia, hermanos? Es de que cuando a veces un hermano está pasando por necesidad o nosotros mismos estamos pasando por algún momento de dolor y tú lo vas a decir, hermano, gózate en el Señor, porque Él te está haciendo a la imagen de su Hijo. Y hay personas que dicen, vale, esto ya lo he aprendido en las primeras clases. Cuando estaba allí en el bautismo, el pastor ya me enseñó. Pero ahora yo quiero saber, aquí, en esta situación de mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es la decisión que tengo que tomar. Porque entiende como si hubiese, igual, ¿no? Que dice, ¿no? Que hay una persona en la faz de la tierra que es la que Dios planeó para que
se case contigo, ¿no? Entonces, claro, la persona va a decir, vale, el Señor me está haciendo a imagen de Cristo, pero ¿dónde está mi príncipe azul, no? ¿Dónde está mi princesa? ¿Dónde está? ¿Es esto lo que quiero que Él me enseñe? Entonces, veáis que, lamentablemente, el hecho de enfocarse demasiado en un plan específico de Dios para nosotros, que es desconocido, acabamos por rechazar o menospreciar el plan que está expuesto y declarado por Dios en su palabra. Incluso todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que sucede en tu vida, Dios está trabajando en tu corazón para cumplir este plan. Ahora, ¿cuál es el otro lado del plan, no? Estar enfocado en este plan específico, estar enfocado con la mirada puesta en este plan específico, nos lleva a menospreciar la revelación de Dios en su palabra. Y es una carga más pesada de la que Dios mismo nos manda a cargar en la vida. Es un yugo, una carga que muchos la llevan. Pero Dios no dijo en la palabra que es una carga que la tenemos que llevar. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque si uno desconoce, si dice, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, y dice, ¿y cuál es? Yo no conozco. Tengo que tomar estas decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Me hundo, me deprimo, porque pienso, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo elija ahora. Entonces, si yo elijo mal, voy a elegir en contra de la voluntad que Dios quería para mí perfecta. Entonces no estaré en su perfecta voluntad y entonces estaré mal. Entonces, el mensaje que es que tu espiritualidad se queda por debajo de una vida victoriosa. Entonces, el pensamiento es de que algunos tienen acceso a esta voluntad de Dios de saber cuál es este plan, porque son más espirituales, más santos. Y los otros, bueno, vamos buscando, intentando a ver si llegamos a recibir esta revelación. ¿Sabe un mensaje que viene, una frase, ¿no? Que viene junto con esto? Es la frase que dice, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿No? A veces lo hablamos, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa estar en el centro de la voluntad de Dios? ¿Qué persona en la historia bíblica, que tú puedes ver, qué personaje vivió en el centro de la voluntad de Dios? Jonás, José de Egipto, Pedro. Yo creo que no nos damos cuenta, pero cuando hablamos que queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, a veces estamos casi diciendo que no queremos equivocarnos, queremos hacer todo perfecto. Y esto es una ilusión tremenda, porque ningún ser humano en la faz de la tierra hace todo perfecto, sino para que Cristo vendría. Entonces, el pensamiento que está por detrás es, yo quiero conocer lo que Dios quiere, entre comillas, ¿vale? Lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y por qué yo digo lo que Dios quiere, entre comillas? Porque estamos hablando de esta voluntad específica, ¿no? Y yo digo, no, quiere, entre comillas, porque Dios dice en su palabra lo que Él quiere de nosotros. Él lo reveló en su palabra, pero normalmente lo que nosotros expresamos cuando estamos diciendo esto es en esta situación específica. Por ejemplo, quiero saber si Dios quiere que yo vaya por este camino o por el otro, ¿no? Tengo que decidir cuál carrera elegir. Entonces quiero que Dios me diga cuál es la carrera que está allí en el centro de su voluntad para que yo la elija, ¿no? Por ejemplo, queremos comprar una casa, entonces quiero saber cuál es la casa que está en la voluntad de Dios para que yo compre, porque si compro la equivocada voy a pasar todo el resto de mi vida sufriendo allí porque Dios tenía una casa y yo elegí la otra.
Otra cuestión que puede venir, ¿no? Si Dios quiere que yo tenga más hijos, o si ya deje de tener hijos. Ah, no, porque Dios tiene un plan específico para que yo tenga 3. Y yo estoy aquí diciendo que solo voy a tener 2, entonces voy a sufrir toda la vida porque estaré fuera del centro de la voluntad de Dios. ¿Ves que todo esto tiene que ver con algo específico de nuestras vidas, algo que no se puede encontrar en la palabra de Dios? Entonces, si enfocamos nuestra vida, el día a día, solo en estas cosas tan específicas y pensando que hay algo, ¿no?, que es así subjetivo, pero que Dios tiene algo y si yo no voy, madre mía, estaré en pecado, estamos poniendo sobre nosotros una carga que en la Biblia no está puesta. Nada de esto tiene que ver con conocer las Escrituras, nada de esto tiene que ver incluso con lo que Dios puso delante de nosotros, que es la lectura de la palabra y la oración, que el Espíritu de Dios habla en nuestro corazón, ¿no? Entonces, de allí nacen, ¿qué nacen? Los cursos express de la bendición, ¿no? Vienen los gurús del Evangelio, aquellos que dicen que ellos encontraron la respuesta, incluso algunos hablan de portales espirituales, y tú escuchas estas cosas y dices, madre mía, qué ignorante soy que no sé estas cosas. Pero si vas en la Biblia, no están. Entonces, ¿de dónde lo han sacado? Y ahora, acabamos creando una cultura de confusión sobre qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas y acabamos creando también la imagen de que hay aquellos que son los super, hiper y ultra espirituales y que sí saben la voluntad de Dios y hay los demás que, bueno, vamos intentando a ver si conseguimos, ¿no?, encontrar. Y esto genera muchísimas dudas en nosotros. Y parte de estas dudas voy a ayudar un poquito a echar un poquito más leña, ¿no?, a poner un poquito más de duda, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, planteando algunas preguntas. ¿Tú crees que cumples siempre la voluntad de Dios en tu vida? ¿Tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Siempre? ¿En cada momento? ¿Allí? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué áreas crees que como creyentes fallamos más? ¿O tenemos más dificultad para conocer la voluntad de Dios? Y estas dudas se multiplican. Aquí tenemos un montón de otras preguntas que podría hacer, pero la idea es que necesitamos ver en algunas áreas, ¿no?, para que esto se quede claro. Entonces, por ejemplo, en el área familiar, como el ejemplo que yo dije, ¿no? Una persona está soltera, quiere casarse, entonces empieza a orar. Dios, muéstrame cuál es el hombre de la faz de la tierra que tú tienes preparado para mí. Porque si yo me caso con el equivocado, ya estaré fastidiado ya. En la vida profesional uno puede decir, Señor, ¿qué trabajo elijo? ¿Cuál es que es tu plan perfecto para mí? ¿No? Entonces uno queda ahí buscando e intentando. ¿Veis que estas cosas nos llevan a buscar siempre en algo que no está en la palabra de Dios? Tenemos que recibir, ¿no?, un polvo mágico, algo externo que no está en la palabra. Entonces uno va y depende, ¿no?, busca a alguien que se dice profeta, ¿no?, a alguien que se dice que él sí escucha a Dios y empieza a depender de estas personas para buscar la voluntad y la dirección de Dios para sus vidas. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios no puede usar un hermano para hablar contigo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu de Dios no puede traer una revelación a tu corazón o usar un hermano para traer una revelación, sino que estoy diciendo, nuestra vida no puede depender de ello. Tu vida con el Señor no puede depender de ello, porque bíblicamente la palabra dice que el Espíritu de Dios guía a aquellos que son hijos de Dios. Otra cuestión que nos puede hacer quedar en dudas, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? ¿Será que el Señor quiere que yo trabaje más y estoy trabajando menos y por eso algunas cosas están pasando en mi vida? ¿O será que tengo que trabajar menos horas y así dedicar más horas a otras cosas? ¿Ves que siempre está el pensamiento de que existe algo que es perfecto, que Dios tiene para mí y existe lo demás?
Entonces, ¿cómo sabré yo si estoy en lo demás o si estoy en lo perfecto? ¿No? Otra cosa que es muy común pasar, ¿en cuál iglesia me congrego? Es como decir, hay una iglesia, un lugar que es perfecto para ti, ¿no? Entonces el Señor quiere que estés allí. Si no estás allí, no va a funcionar. Entonces necesita una iluminación de Dios, porque claro, uno dice, vale, hay una iglesia que yo me siento en familia, me siento arropado por los hermanos, me siento a gusto con los hermanos, pero es una iglesia que, no sé, no llego a sentirme alimentado, no llego a sentirme como que estoy creciendo en mi vida con el Señor. Entonces, ¿debo quedarme en esta iglesia que me da tanto calor humano? ¿O debo ir a una otra iglesia donde no tengo muchas amistades, no tengo mucha cercanía con los hermanos, pero siempre que estoy allí o que he podido visitar, no sé, parece que es una explosión en mi corazón que voy creciendo en el Señor? ¿Dónde me quedo? ¿Qué es lo que debo valorar más? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Y veis que una y otra vez acabamos siempre buscando fuera de la palabra y con este o blanco o negro, ¿no? Es aquí la voluntad perfecta de Dios y aquí todos los demás. Ahora, no quiero que me malinterpretéis, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? En este sentido, cuando yo hablo, porque puede dar la impresión de que no debemos desear conocer la voluntad de Dios, ¿no? Porque no está equivocado aquel que anhela y busca conocer la voluntad de Dios. Es correcto, es lo natural y es lo que deberíamos hacer como hijos de Dios, ¿no? Buscar conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, lo que estoy hablando es de un extremo de pensar que Dios... ¿Sabéis aquello que... Bueno, no sé si ya habéis conocido personas así. Yo ya tuve la gracia de poder conocer hermanos que dicen, no, pastor, yo me levanto y no cepillo los dientes hasta que Dios no me diga, es ahora, es el momento. Yo me paro en mi armario y digo, Señor, ¿cuál es la camisa que quieres que ponga hoy? Y mientras el Señor no me muestre cuál es aquella que Él tiene en su perfecta voluntad, no me la pongo. ¿Me entendéis? Ahora, claro, una persona que vive así, ¿cómo vive? Siempre con algo que es subjetivo. Porque ¿quién dijo que es el Señor que le dijo a él? Es algo que no se puede mesurar para saber si de verdad era la voluntad de Dios o no. ¿Que Dios puede enseñar y puede hablar a uno? Sí. ¿No? Incluso vemos en la palabra muchas situaciones en que el Señor dio órdenes específicas, claras sobre momentos específicos. ¿El Señor lo puede hacer? Sí. Pero si basamos nuestra vida con Cristo en cosas subjetivas y pensamos que toda la vida cristiana es solo esto, es donde está el peligro. Esta es la exageración, ¿no? Ahora, el Señor espera que en nosotros haya un anhelo y un deseo profundo, santo, de conocer la voluntad de Dios. Ahora necesitamos guardarnos de estos extremos. ¿Cuál es el extremo? Y dice, no, pastor, esta es la obra del Espíritu Santo de Dios, y entonces yo confío en Él. Ya descanso, que el Señor haga su voluntad. ¿Vale? ¿Y cómo puedes saber si estás haciendo su voluntad o no? El Señor ya se encarga, Él ya lo sabe todo. Ese es un extremo que el Señor no espera de nosotros, porque en la palabra dice que necesitamos conocer y buscar en conocer su voluntad. Ahora, el otro extremo es estar, ¿no? Como yo dije, cada cosa uno esperando una confirmación. Ahora tengo el café en la taza, pero no empiezo a tomar hasta que el Señor me confirme que ahora es el tiempo exacto y perfecto para hacerlo, ¿no? Son exageraciones, que es una espiritualidad muy peligrosa porque nos hace tener una vida con Dios de manera muy subjetiva. Y causa en nosotros o ansiedad, porque uno va a decir, no sé, Dios no me dijo nada, y entonces pone cualquier ropa y sale en la calle pensando, madre mía, no sé si esta será la ropa que Dios quería que yo pusiese hoy, no sé, ¿me entendéis? Yo sé que es algo que parece tan tonto, hermanos, pero yo ya vi personas con esta
preocupación, porque son enseñados de que Dios les va a mostrar exactamente lo que tienen que hacer en cada instante. Incluso hay hermanos que fueron usados por Dios en un momento específico, que estaban, no sé, saliendo por la puerta del hotel, ¿no? En un viaje, y el Señor les dice, le habla al corazón, ¿no? Vuelve, y la persona no sabe por qué, pero vuelve. Y cuando vuelve, se encuentra una persona allí llorando o triste, y es un instrumento de bendición en la vida de esta persona. Habla de Cristo, esta persona entrega su vida a Cristo y tiene toda su vida transformada. Y luego uno dice, yo quiero esto para mí. Y uno va al exagero y piensa, ¿no? La exageración, y piensa que esto es lo que sucede cada segundo de la vida de esta persona. Y no es así. Es cuando Dios quiere, la hora que Dios quiere. Entonces, no debemos guardarnos de las exageraciones. Ahora, para que tengas una idea, confusiones que plantan algunos teólogos. Uno que se llamaba J. Rudman Williams escribió lo siguiente. Simplemente no hay garantía de que por crecer en santidad o por tener dones carismáticos, vivamos conforme a la voluntad de Dios. De hecho, y esto está hablando un pastor pentecostal que cree en el poder de Dios, ¿no? En las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y dice, de hecho, si la voluntad del Padre no siempre fue fácil para Jesús, el santo y carismático, ¿cuánto más lo será para nosotros? Ahora yo te pregunto, ¿esta declaración te ayuda a conocer la voluntad de Dios o no? A mí no me ayuda para nada, ¿verdad? Incluso vemos que en la palabra no dice que Cristo tenía dificultad en hacer la voluntad del Padre, sino que era su alimento. Era lo que él comía, su bebida, era lo que él respiraba, era hacer la voluntad de Dios. Ahora, claro, él pone en check porque Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces dije que ahí Cristo estaba luchando si iba a hacer la voluntad del Padre o no. No. Cristo no estaba dudando si iba a hacer la voluntad del Padre o no. Lo que Cristo estaba haciendo es expresando el dolor de su corazón, diciendo, mi deseo, Señor, es hacer tu voluntad. Si hay alguna otra manera de que su voluntad se encaje para que yo la pueda elegir, que no sea tan dura como esta, yo la quiero, pero yo que quiero es hacer tu voluntad. ¿Me entendéis? Entonces él no estaba en duda si iba a hacer la voluntad de Dios o no. Pero lamentablemente este hermano lo puso como si fuese así. Entonces, claro, si la voluntad de Dios es difícil incluso para Cristo, ¿cómo no será para ti? ¿No? Entonces esto te hace quedarse, bueno, entonces ya algún día voy a saber qué es la voluntad de Dios para mí. En un libro que se llama Experiencias con Dios, no me acuerdo el autor, dice, si quieres estar unido a Dios, fijaros bien lo que dice, si quieres estar unido a Dios, necesitas saber lo que Dios está a punto de hacer. Si quieres estar unido a Dios, necesitas saber lo que Dios está a punto de hacer. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Que tú estás en una plaza y estás orando y queriendo evangelizar. Entonces, una persona que recibe este mensaje empieza a orar y dice, Señor, ¿qué es lo que estás a punto de hacer aquí? Para que yo me ponga. Entonces, yo no hablo con nadie hasta que no descubra lo que estás a punto de hacer. Y claro, la persona pasa toda la tarde en la plaza y luego vuelve a casa y dice, bueno, Señor, ya algún día me enseñarás. Y no habla con nadie, no comparte el evangelio con nadie porque no recibió lo que Dios estaba a punto de hacer. Entonces es porque él estaba fuera de lo que era la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque aún necesita ayunar más, aún necesita ser más santo para poder llegar allí. ¿Veis cómo queda todo muy raro, ¿no? Para poder conocer la voluntad de Dios. Porque el problema es cuando no tenemos esta dirección específica de Dios. Entonces es donde viene la confusión. Y vamos de la depresión al orgullo, ¿no? Porque cuando tú crees que sabes lo que Dios está haciendo, va a hacer, entonces ya te sientes, mira, yo estoy ya en el otro nivel, ¿no? Ya no estoy en el nivel de los comunes, sino que estoy en el nivel de aquellos que sí
están sabiendo lo que Dios está haciendo, ¿no? Ahora, fijaros, William W. Orr dijo lo siguiente: Dios simplemente no revelará su voluntad hasta que tu corazón esté listo para recibirla con un anhelo profundo. ¿Veis que toda la responsabilidad, el peso que viene sobre uno que dice, tienes que estar listo? Mientras tú no estés listo, mientras tú no hayas pagado el precio y hecho el sacrificio lo suficiente, que te quedas en la ignorancia. Dios no te va a hablar cuál es su voluntad. Y la otra frase que él dijo fue: examina la relación de tu vida con la voluntad oculta de Dios. Examina la relación de tu vida con la voluntad oculta de Dios. Vale, si la voluntad está oculta, entonces yo cojo mi vida y quiero comparar a la voluntad oculta de Dios. ¿Cómo hago si está oculta? Confuso, ¿verdad? Entonces, estos son los dos extremos que podemos llegar a la hora de querer conocer la voluntad de Dios. Y por un lado están quienes dan el mismo peso a la palabra de Dios que a las revelaciones subjetivas. Una persona tiene una sensación, un sentimiento, y pone esto a la par con la palabra de Dios. No lo tengo que hacer porque lo he sentido. Yo estuve en un momento de oración, hermanos, donde el pastor nos dio direcciones y motivos de oración y también libertad para que pudiésemos orar, pero un tiempo para orar. Ahora, antes de empezar la oración, él dijo: hermanos, hemos tenido problemas con las sillas de la iglesia. Tenía unas sillas, no sé si sabéis, ¿no? Que, aquellas sillas que son un hierro así, ¿no? Con dos patas, y luego son tres sillas que son atornilladas a estos hierros, ¿sí? Hay unas cuantas por aquí que son así también. Entonces, ahí en esta iglesia había un montón de estas. Eran todas así de 3 en 3 y van atornilladas en la estructura de hierro. Bueno, el pastor dijo: estamos teniendo problema que a veces hay gente que se está poniendo de pie en las sillas, a algunos niños, entonces os pido ayuda para que no permitáis que nadie lo haga. Bien. Entonces dio las directrices y esto, y cómo vamos a orar. De repente estamos orando y una hermana se sube a la silla y empieza a orar desde ahí de lo alto y a gritar y a orar. Y claro, nosotros la miramos y esperamos que parase por lo menos una pausa entre una oración y otra, y diciendo: hermana, acuerda que el pastor dijo que se están rompiendo las sillas, que no debemos subir en ellas. No, Dios me dijo que tengo que orar aquí arriba. ¿Ves la incoherencia? No tiene, es decir, Dios va a escuchar más si ella está encima de la silla, ¿no? Incluso el pastor pidiendo que no lo haga, lo voy a hacer porque Dios me dijo, me da igual lo que, ¿no? el que es líder de la iglesia me está diciendo. ¿Ves que queda todo muy subjetivo, todo una confusión? Ahora, por otro lado, también hay los que niegan todo tipo de revelación. Dicen: no, Dios no habla nada, no puede decirte nada sobre nada específico de tu vida. Tú simplemente mira lo que está en la palabra y vive tu vida. Ya el Espíritu Santo ya te guiará. Él no te mostrará, sino que Él te va haciendo así, va arrastrando, va llevando tu vida. También esto no es cierto, porque el Espíritu de Dios nos guía, pero también Él habla con nosotros. Vamos a mirar, ¿no? Porque esto personalmente yo, ¿no? Mirando el testimonio bíblico y de muchas situaciones que pasaron en mi vida, en la vida de otros hermanos, yo puedo decir, ¿no?, que es cierto que no siempre estamos conscientes de una voluntad específica de Dios, pero también es cierto que el Señor nos muestra. Hechos 13:2, fijaros lo que ha pasado aquí. Hechos 13:2, ellos dicen lo siguiente: ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, y dice: dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Dónde dijo el Espíritu Santo en la Biblia, no? Porque si uno dice que solo en la Biblia el Señor va a revelar, ¿dónde lo dijo? No estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino que fue una revelación traída por el Espíritu Santo de Dios a los hermanos que estaban orando, que deberían levantar a Bernabé y a Saulo.
Entonces, sí que es algo subjetivo que ellos no podían enseñar en la palabra, mira, esto está confirmado con la palabra, sino que esta palabra sería confirmada a través de la obra, del ministerio de Bernabé y de Saulo. ¿Entendéis? Entonces, sí, Dios se revela, sí, Dios habla a su pueblo, pero esto no debe ser para que queramos que el Señor haga en cada instante, en cada cosita que vamos a hacer en nuestras vidas. ¿Cuáles son los medios que usamos en esta búsqueda? Hay los medios que llamamos carismáticos, ¿no? Que se suele hablar más en las iglesias conocidas como pentecostales, que son las profecías, los sueños, las visiones, ¿no? Son los medios que más la gente busca para discernir o buscar esta voluntad específica de Dios en estas situaciones. Pero hay medios que también no son carismáticos y que hay personas que no se entienden como pentecostales, pero que también los usan. Y bueno, también los pentecostales los usan también, ¿no? Que es decir, no, las circunstancias ya dirán. Entonces uno dice, ¿qué trabajo voy? Entonces dice, bueno, yo voy a elegir este porque no sé cuál es la voluntad específica de Dios. Entonces, si el trabajo me va bien, es porque era el trabajo que Dios quería para mí. Ahora, si el trabajo no me va bien, es porque no quería. Ah, no, pastor, tranquilo, porque yo tengo una paz en esta decisión. Y entonces es lo que Dios quiere que yo haga, porque siento una paz que Dios me está guiando. ¿Vale? Pero a veces nosotros sentimos paz por cosas que no deberíamos sentir paz, porque nuestro corazón nos está engañando. Entonces es algo muy subjetivo también, ¿no? Esta paz mental, ¿no? Ambos tipos, ¿no? No ocurren a través de los medios ordinarios que Dios nos dio, que es la palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios y la oración, sino que es una manera de guía inmediata. Es ahora. Dios tiene que decir ahora y ya, ¿no? Y ¿cuál es el deseo que está en nuestro corazón? Lo que está por detrás cuando queremos así. Queremos, amados, sin darnos cuenta, vivir por vista. Porque nos cuesta caminar por fe y creer que Dios nos está cuidando. Entonces queremos vivir por vista, queremos que Dios diga, es esto, entonces vale, yo voy. Pero entonces ya no es fe porque ya estás viendo. Dios ya te lo dijo. Y queremos también que Dios, casi como si Dios nos diese un tráiler, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un término más moderno, ¿no? Hoy en día, pero se entiende, ¿no? Un tráiler de estos de las películas, que no, spoiler, no, es un teaser, algo así, ¿no? Es un nombre que es un tráiler, pero más pequeñito, ¿no? Teaser. Un previsto, sí. Es una previa de lo que va a pasar, pero un resumen muy cortito, ¿no? A veces oramos queriendo que Dios haga esto, ¿no? Nos enseñe, mira, ¿cómo será? Ay, voy a hacer un viaje, quiero que Dios me enseñe cuál es su perfecta voluntad para el viaje, ¿no? Es casi como si quisiésemos que Dios nos diese un resumen de lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Y cuáles las implicaciones negativas que hay por esto? Y con esto ya vamos terminando. ¿Cuáles son las implicaciones negativas? Primero, nos da una visión distorsionada de Dios. Porque parece que Dios está jugando el escondite con nosotros, con su voluntad. Es como si fuese un Dios que se esconde y nosotros tenemos que encontrar lo que está escondido. Cuando en verdad en la palabra nos muestra que el Señor es un Dios revelador. Todo el mensaje que tenemos en la palabra fue porque Dios se ha propuesto a revelarse a nosotros. Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Esto es lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces uno lee este versículo y dice, ¿ves la voluntad oculta de Dios? Porque ni ojo vio, ni oído yo. Parece, ¿verdad? Pero se han olvidado leer el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo oculto? Vivir de esta manera, buscando siempre algo específico, no preciso, como está allí, ¿no?
Dios quiere que coma una manzana, un plátano ahora, ¿no? Nos lleva a tener esta visión distorsionada de Dios, de como si Dios fuese un Dios que se esconde en el sentido de que Él no quiere revelarse, de que tenemos que nosotros estar aquí sudando y haciendo sacrificios a ver si algún día descubrimos cuál es su voluntad para nuestras vidas. La segunda consecuencia o la segunda implicación negativa de vivir de esta manera, ¿no? Es una visión distorsionada de las Escrituras. Porque leemos la palabra, pero siempre uno queda con el corazón diciendo, vale, yo estoy leyendo la palabra, pero no es suficiente. Necesito algo más. Necesito algo más para saber el plan de Dios para mi vida, para saber qué es lo que Dios quiere para mí, su voluntad perfecta para que yo esté en el centro de su voluntad, ¿no? Entonces nos da esta impresión de que la palabra de Dios no es suficiente, la Biblia no es suficiente. Y yo no sé si te ha pasado a mí, pero a mí ya me ha pasado, que a veces el pastor lee un versículo y yo estoy relajado ahí, ¿no? Escuchando el versículo y incluso está con mucha falta de temor al escuchar un versículo de la palabra de Dios, de no dar el valor por ser la palabra de Dios, porque decimos, bueno, esto ya lo he escuchado, ya lo conozco, ya lo he leído. Pero cuando alguien dice, la noche pasada el Señor me dio un sueño, ¿no? O el Señor me dio una visión, a veces quedamos así. ¿Cuántas veces vemos en la palabra que el Señor habla que Él nos ama? Ahora, cuando una persona se te acerca y dice, Dios me ha dicho que te diga que Él te ama. Entonces dices, ay, sí, Dios me ama. ¿Es malo hacer esto? No, Dios puede hacer esto. Sí, debemos de hacerlo. Cuando sentimos que el Señor nos está guiando a hacerlo. Sí, pero no puedo guiar mi vida en esto. Es decir, no puede esperar que a cada momento el Señor esté trayendo a una persona o buscar un gurú espiritual, que siempre que yo tengo que tomar una decisión, tengo que llamarle a Él porque Él es el que escucha a Dios, entonces Él va a escuchar de Dios y Él me va a hablar. ¿Ves que esto parece más al Antiguo Testamento o a algunas religiones que hay en el mundo, ¿no? Que solo hay uno que tiene contacto y acceso a la presencia de Dios y los demás no lo tenemos. Entonces, esta visión distorsionada de las Escrituras nos hace menospreciar las Escrituras y dar más valor a lo que las personas están diciendo. Y cuanto más a los líderes, ¿no? en una iglesia, acabamos poniendo la palabra de las personas a veces incluso por encima de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Y por último, nos da una visión distorsionada de la vida cristiana misma. Porque hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas se vuelve algo incierto. Uno nunca sabe, está siempre en lo oculto, que tiene que descubrir lo que es, ¿no? Entonces uno va ensayo y error, ¿no? Es como un ciego caminando en una habitación a oscuras. Entonces cuando se da el golpe en una cosa dice, vale, ahora he descubierto que hay algo aquí no debería de estar. Entonces va y se golpea con algo en la cabeza y dice, no, aquí tengo que pasar bajando la cabeza. La vida cristiana se vuelve algo así. Es algo incierto que tú no puedes saber si está haciendo la voluntad de Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios no nos enseña esto sobre la vida cristiana. Esto genera ansiedad en nosotros. Esto aumenta el peso de la responsabilidad en nuestras vidas por las decisiones equivocadas, porque siempre pensamos, ¿y si Dios quiere, no? Que yo me ponga la camisa roja y me pongo la amarilla, entonces ya dejaré de ser bendición en este día, ¿no? Esto exige de nosotros mucho más de lo que la palabra nos dice. Entonces nos da una visión distorsionada de lo que es vivir por Cristo y para Cristo. Concluyendo entonces, amados, esta búsqueda por la voluntad específica de Dios, de manera exagerada, nos da una visión distorsionada de Dios, nos da una visión distorsionada del valor de las Sagradas Escrituras y nos da una visión distorsionada de la misma vida cristiana. Entonces, espero que en esta mañana que Dios, ¿no?, te haya dado el conocimiento sobre un poquito más, ¿no?, sobre este tema, sobre esta confusión que hay sobre conocer su voluntad y la importancia de que necesitamos buscar
vivir y tomar decisiones en la voluntad de Dios. Que ya veis que no es algo tan simple, tan fácil, pero por lo menos ya sabemos que hay extremos que el Señor no quiere que vivamos. Él quiere llevarnos a vivir lo que Él ya dejó escrito en su palabra. Está muy bien puesto en su palabra, ¿vale? Y vamos a ir viendo los próximos domingos. Y termino con Colosenses 1, de 7 a 9, que dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir. ¿Cuál es la petición de los hermanos? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, que quede guardado en nuestro corazón que este es el deseo del Señor, es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y el fundamento de la voluntad de Dios para nuestras vidas está en la palabra de Dios. Y vamos a ir profundizando, ¿no?, en los próximos domingos cómo podemos conocer mejor, saber mejor su voluntad para nuestras vidas, para que podamos tomar decisiones según su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido sumergir, Señor, en este tema de hacer tu voluntad, de conocer tu voluntad. Hemos podido ver, Señor, frases que hablamos que nos llevan, Señor, a tener un mensaje equivocado de quién eres tú, Señor, de cómo tú te revelas a nosotros, de la importancia de tu palabra, del fundamento que es tu palabra para nuestras vidas, Señor, y de cómo espera que vivamos nosotros, cómo es vivir la vida cristiana. Padre, vemos que es un tema profundo, vemos que es un tema también necesario, porque tú quieres que lleguemos, seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, porque tú no estás jugando al escondite con nosotros. Nos revelaste en tu palabra todo lo que de verdad necesitamos para vivir como hijos de Dios. Y por eso te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no nos acercamos a ti, Señor, como aquel que va en la oscuridad, sino que nos acercamos a ti, que eres la luz. Dice tu palabra, Señor, que Él es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Vivir contigo, Señor, no es una vida de incertidumbres, no es una vida, Señor, de carga y peso por no tener ni idea de lo que estamos haciendo en nuestra vida y vivir de una manera ciega. No, Señor, vivir la vida con Cristo Jesús, vivir la vida de la fe en Cristo Jesús es una vida segura, es una vida plena, donde tú nos muestras, Señor, de manera muy clara en tu palabra cuál es tu voluntad para nosotros, qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y es tan claro, Señor, que esto nos permite incluso evaluar, mirar hacia atrás y poder discernir de manera muy clara si hemos estado viviendo, Señor, cumpliendo tu voluntad que está revelada o no. Porque ahí está revelada, es nuestro fundamento. Y Padre, te pedimos perdón porque muchas veces menospreciamos tu palabra. Damos más poder y autoridad en nuestras vidas a palabras subjetivas, a palabras de otras personas, y no el peso que damos, Señor, a tu palabra. Oh Padre, pedimos perdónanos porque necesitamos una vez más volver nuestro corazón a tu palabra, volver nuestro corazón, el fundamento de nuestra fe, a tu palabra, Señor, y buscar tu voluntad en tu palabra, Señor, en primer lugar en nuestras vidas, que sea nuestro fundamento, nuestra guía, lo que nos guíe, Señor, cada día. Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos, ayúdanos, Señor, porque de verdad anhelamos hacer tu voluntad, anhelamos tomar decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Y necesitamos que tú nos abras nuestros ojos para que podamos
ser llenos del conocimiento de tu voluntad, como dice esta oración que hacían los hermanos. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, porque necesitamos que lo hagas y también porque anhelamos como hijos, Señor, aprender a vivir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.